Hola, soy Luis Felipe Beltrán y esto es Acción PSU. Hoy, dentro de la unidad de geometría, vamos a ver el vídeo del capítulo de materia de el cono. Hoy vamos a ver cuáles son los elementos que conforman un cono y cómo calcular el área y el volumen. Y finalmente vamos a ver un caso particular de un cono. Esa es la base del cono. Luego tenemos el radio basal, que es el punto que une desde el centro de la base hacia cualquier lado de ella. Luego tenemos la altura, que es el punto entre la cúspide del cono, que sería lo que se encuentra aquí, y la base. Luego tenemos la generatriz, que se puede calcular con el teorema de Pitágoras, ya que en ese punto tenemos un ángulo recto, ya que esta es una altura. Y es lo que une la cúspide con cualquier extremo de la base del cono. Y finalmente terminamos para completar, para que quede bien clara la figura del cono. Además, podemos decir que el cono es una figura de revolución, ya que si tenemos un triángulo cualquiera y lo hacemos rotar en torno a su cateto mayor, y nos imaginamos que esto da muchas vueltas, entonces tenemos generada la figura del cono. Ahora, un poquito las fórmulas para calcular el área y el volumen de esta figura. El área se divide en dos: el área de la base más el área lateral o el área del manto que va a tener este cono. El área de base es simplemente pi por r al cuadrado, y el área lateral va a ser el producto entre pi, el radio, y la generatriz. Recordemos que el radio es el que está ahí, y la generatriz es la unión entre la cúspide y una de los extremos de la base del cono. Y finalmente el volumen, que es un poco más sencillo, es pi r cuadrado h sobre 3, es decir, un tercio del volumen que ocupa un cilindro de las mismas dimensiones, es decir, el mismo radio y la misma altura. Ahora vamos a lo que les decía antes. La generatriz se puede calcular gracias al teorema de Pitágoras, ya que como esta es una altura, va a formar un ángulo recto con la base, y específicamente ahí se encuentra el radio. Por lo tanto, la generatriz, gracias nuevamente hacia el teorema de Pitágoras, nos podemos dar cuenta que es la raíz de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Esta es una expresión que no se les puede olvidar, que se utiliza bastante a la hora de desarrollar los ejercicios. Y luego tenemos un caso particular del que les hablaba, que es del cono truncado. También es una figura en revolución que se genera rotando este cuadrilátero en torno a uno de sus lados, el que tiene ángulos rectos con los otros dos. Claramente nos podemos dar cuenta que si hacemos la proyección de los lados de esta figura, podemos generar un cono más grande. Por eso se le denomina cono truncado. Y ahora un poco para las fórmulas, que es que el área se calcula como pi por producto de la suma de los dos radios, el radio menor, que lo vamos a denotar con R minúscula, y el radio mayor con R mayúscula, multiplicado por la generatriz, que sigue siendo el valor de esa medida, más el radio mayor al cuadrado, más el radio menor al cuadrado. Y finalmente el volumen, que es bastante similar, es pi por h por la suma del radio mayor al cuadrado, el radio menor al cuadrado y el producto entre los dos radios. Todo esto nuevamente sobre 3. Y nuevamente aquí podemos jugar un poco para calcular la generatriz, ya que este va a ser el radio menor, este el radio mayor, pero ahora no es simplemente utilizar el teorema de Pitágoras, porque tenemos que realizar una separación de esta figura en dos, en un rectángulo y en un triángulo. Así nos vamos a dar cuenta que el cateto de acá va a medir la diferencia entre el radio menor y el menor, y la altura va a seguir siendo la misma, ya que no ha cambiado. Por lo tanto, el valor de la generatriz, que es lo que está ahí, va a ser igual a la raíz de la diferencia entre los radios al cuadrado más la altura al cuadrado. Esta nuevamente es otra expresión que no se les puede olvidar. Ese ha sido el video de materia del capítulo del cono enmarcado en la unidad de geometría. Nos vemos en una próxima oportunidad.